Yeah. Hola, ¿qué tal? Esto es Muchachos de Luz Podcast, a la luz de la palabra. ¡Eso! Les saluda Aris Muñoz y conmigo a la derecha Francesca Rodríguez y aquí a la izquierda Claribel Mateo. El día de hoy tenemos un programa súper especial, pero no les voy a decir todavía porque más adelante Francesca le comentará más al respecto. Para iniciar, como siempre, tratándose de un programa de Muchachos de Luz, que es el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Camino de Luz, en el kilómetro 5 de la otra banda, nuestro pastor Isidro Rodríguez, pues debemos iniciar con una oración y más adelante tendremos este contenido que sabemos que será de edificación para todos. Claribel con nosotros. Sí, vamos a estar orando porque todo debemos presentarlo en las manos del Señor y esperamos que este programa sea de edificación para todos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este momento, por este lugar, por todo lo que nos permite. A esta hora presentamos todo lo que vamos a hacer ahora y que cada palabra sea de edificación, de restauración a todo el que le escuche. Esos son, Señor, nuestros favores que te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Así con la oración vamos entonces a hacer la introducción del tema. Quizás algunos ya vieron las redes, ya estuvieron al tanto de lo que hablaríamos el día de hoy en nuestro primer podcast, pero les voy a dejar con Francesca, que ya les va a detallar un poco más de qué se trata. Hola, ¿qué tal amigos? Ay. Y amigas. Para nosotros es un gusto llegar a ustedes a través de este medio. Esperamos que el día de hoy nuestro primer programa marque un precedente. Una nueva era. Queremos dividir la historia sobre lo que es la comunicación cristiana y Muchachos de Luz, por supuesto, está aquí para eso. Vamos a iniciar con un tema que es muy controversial. Es un tema que queremos que ustedes nos acompañen desde ahora mismo en los comentarios a debatirlo porque es muy importante, y es que vamos a hablar sobre lo que es los tatuajes según lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de los tatuajes? Y como somos un programa a la luz de la palabra, vamos a tomar versos bíblicos y vamos a debatir en este día sobre si entendemos si es pecado o no los tatuajes. ¿Qué ustedes dicen, chicas? Muy peligroso, o sea, definir determinar si es pecado o no, pero no queremos acá dar tanto nuestra opinión, sino detallar un poco qué nos dice la Biblia y comentar al respecto. ¿Qué dices, Claribel? Sí, eso es así. Este tema tiene muchas preguntas, mucha curiosidad, mayormente para el público joven, porque muchos tienen dudas, otros tienen gustos que quisieran, wow, Dios mío, yo me quiero hacer un tatuaje, pero soy cristiano y entonces me lo puedo hacer, no me lo puedo hacer. ¿Qué hago? Entonces, hoy vamos a aclarar todas esas dudas. Así es, y en el bosquejo le vamos a ir mencionando varias áreas que presentaremos. Por ejemplo, el origen de los tatuajes para darnos cuenta de dónde provienen, cómo empezaron, las maneras en que se hacían o se hacen todavía, y también entonces ahí le llegaremos a qué dice la Biblia, qué aspectos bíblicos debemos tomar en cuenta al momento de decidir o hablar sobre este tema. Y también responderemos la pregunta de si podemos hacernos un tatuaje, y podríamos poner un paréntesis como moderado, porque hay gente que dice, y si me lo hago pequeñito, quizás eso no es nada, pero si vamos a hablar, una cruz. Si vamos a hablar de pecado, no hay pecado grande ni chiquito, o sea, si vamos a determinar aquí si es pecado o no, no podemos ponerle un tamaño en sí, por lo que la decisión sería hacérselo o no hacérselo. Y también hablaremos de los aspectos sociales, médicos y las diferentes áreas que abarca el tatuaje. Entonces, no sé, antes de empezar leyendo los versículos bíblicos, vamos a hablar entonces del origen. No sé, chicas, ¿qué ustedes podrían decirme antes de desglosar un poco de dónde ustedes creen o qué han leído del origen de los tatuajes? Bueno, sabemos que uno de los orígenes del tatuaje era que
se hacían los rasguños, porque la palabra tatuaje en sí no está en la Biblia propiamente dicha. Exacto, es bueno aclarar, antes de continuar, que la Biblia no te dice tajantemente el tatuaje es pecado, no te tatúes, sino que ha llegado a este siglo, la palabra y el significado se ha venido arrastrando desde los orígenes o los tiempos bíblicos, con otras creencias, otras actividades que hacía el pueblo y que se ha relacionado ahora a eso. Sí, porque la palabra propiamente dicha, como les decía, no está en la Biblia. Pero sí dice de marca, sí dice de rasguño y ahora se traduce como tatuaje, ¿verdad? Uh-huh. Hay versiones que sí le dicen que es tatuaje. Entonces, uno de sus orígenes era que la gente se rasgaba, era porque estaban haciéndole honor a su Dios. Cuando alguien tenía un tatuaje, ya la otra persona veía y decía, él adora a ese Dios. Entonces, por eso la Biblia dice, Jehová llama la atención al pueblo y le dice, no se hagan rasguños, porque recordemos que nuestro Dios es un Dios invisible, es espíritu. Así es. Entonces, no podemos hacernos dichamente un tatuaje. Entonces, si vamos a la definición como tal de la palabra tatuaje, viene del origen francés tatouage, que significa acto o resultado de tatuar, o mejor dicho, dejar grabado un dibujo, una imagen, algo en la piel. Entonces, por eso es que podemos decir que la Biblia sí habla al respecto cuando dice que no podemos dejar marcas en nuestra piel. Pero eso es algo que lo desglosaremos más adelante. Antes que nada, decirles, en cuanto al origen, que los primeros tatuajes de la historia se hicieron hace 5,000 años, según unos estudios recientes, y se dice que fueron en Egipto. Hubo una nueva investigación que ha revelado que los primeros tatuajes figurativos del mundo en 2 momias egipcias, o sea, encontraron 2 momias y encontraron que tenían marcas en su cuerpo. Estas datan de hace 5,000 años y se encuentran en el British Museum. Además de esto, se dice que en estas momias pudieron determinar que venían del periodo predinástico de Egipto, o sea, antes de que existieran las dinastías, que eran reinos prolongados, o mejor dicho, por ejemplo, el periodo de reyes, donde una persona era rey y le seguían sus hijos, o sea, que eran dinastías, familias que dominaban a Egipto por un periodo largo de tiempo. Antes de esto, podría decirse que esto fue alrededor del 3100 antes de Cristo. También se puede decir que, podríamos decir que los tatuajes de Gebelin, que son los que encontraron en estas 2 momias, son contemporáneos con Opsi, o sea, del 3370 a 3100 antes de Cristo. Opsi era la momia alpina que estuvo, o sea, que la encontraron, que data del 4º milenio antes de Cristo. O sea, estas son, las pruebas que se han encontrado de manera física, los arqueólogos, de los primeros humanos que se tatuaron la piel. O sea, que no es algo de ahora y que sí podemos tomar como referencia a la Biblia y específicamente el Antiguo Testamento, para poder determinar de que podemos partir de ahí y que el Señor siempre ha estado pendiente de la mínima cosa que pasa en la humanidad y que la Biblia no pasa de moda, es algo que nos lo puede comprobar. O sea, es decir, esto pasó, el inicio de los tatuajes es de hace tanto tiempo, y que la Biblia hable al respecto, nos deja dicho que es un libro el cual sí podemos seguir considerando como la guía para nosotros vivir de manera correcta delante de Dios. Porque hay mucha gente que dice, eso es un libro, o sea, ¿por qué le voy a creer a este libro y no creer en lo que dice otro libro más? Porque hay muchas religiones con más libros y la gente tiende a confundirse y a no querer creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, chicas, no sé si tienen también algo más que decir del origen de los tatuajes. Sí, también eso es así. Muchos dicen, bueno, como no está en la Biblia, no, yo puedo hacérmelo. Aparte, el Nuevo Testamento no dice algo, se queda callado. Más cercano, se queda callado. Pero con que lo diga el Antiguo Testamento, para nosotros es suficiente, porque ya está ahí en la palabra. Y el Nuevo Testamento es más exigente, diría yo, respecto a esto, porque habla directamente del cuerpo. La palabra misma dice que
que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces está hablando algo más profundo todavía que una marca, una sencilla marca. Sino que nosotros tenemos que cuidar el cuerpo, proteger el cuerpo, y ese cuerpo tiene que vivir para Dios. Entonces es más complicado aún en el Antiguo Testamento para los que dicen que bueno que no lo dicen. Entonces por eso es como una excusa para como despegar de ahí y decir, bueno, pero es que yo me puedo hacer uno porque ahí dice, yo amo a Jesús. Muchos se lo hacen grande, no, es que yo amo a Jesús. Y como yo amo a Jesús, pues yo lo voy a poner en grande para que todo el mundo lo vea. Pero que esa no es la forma de usted decir que ama a Jesús. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y más adelante vamos a estar hablando de la secuela que causa hacerse dicha marca. Y eso me llama la atención, ese ejemplo de un tatuaje que diga yo amo a Jesús, porque ninguno somos perfectos, ¿verdad? Entonces, que no, ni lo quiera Dios, quien tenga ese tatuaje se encuentra haciendo algo que no está bien delante a lo que Jesús nos enseña. ¿Qué va a ser el que le ve el tatuaje? Pero tú dices ahí que yo amo a Jesús y no estás actuando como Él. O sea, en sí, lo que venimos a resaltar el día de hoy es enseñarles que, como comentaba con Madeleine, como dice la Biblia, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, que hay cosas que tal vez algunos dirán, no es nada, pero pueden causar controversia, pueden hacer que un hermano peque. Entonces ahí es que viene la situación de que es mejor no hacerlo. Sí, ¿qué vas a decir? Entonces, lo que quería decir es que quisiéramos entrar en contexto sobre por qué estamos debatiendo justamente este tema, porque mucha gente quizás nos ve, creemos que tenemos un público joven que necesita entender de por qué aquí como pueblo cristiano en este tiempo estamos debatiendo sobre si tatuarse es pecado sí o no. Y es que en el tercer libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos Levítico, y Levítico 19 específicamente en su verso 28, pero si usted busca todo el capítulo 19 de Levítico, nos habla sobre las leyes de santidad y justicia que le fue dada al pueblo en aquel tiempo. Entonces, este capítulo nos desglosa un sinnúmero de cosas que en ese momento se le fueron prohibidas al pueblo, porque justamente lo que se buscaba era separar de la idolatría y del paganismo al pueblo de Israel. Entonces, exacto, justamente el verso 28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo soy Jehová. Y este es el verso que ha desatado toda una guerra, generación tras generación, ha desatado discusiones y debates, sobre todo, sobre si es pecado o no marcarse el cuerpo. Entonces, con este verso como base, este es nuestro versículo central para debatir este tema en este día, porque queremos traer a la luz de la palabra claridad sobre este tema. Entonces, lo primero es que cuando estudiamos la palabra, cuando entramos de lleno en la hermenéutica, entendemos que siempre tenemos que buscar el contexto del texto. O sea, ¿en qué tiempo fue dicho esta palabra? ¿Bajo qué contexto? ¿Qué condición social se estaba viviendo? ¿Qué específicamente necesitaba escuchar el pueblo en ese tiempo? Entonces, el contexto en el que se dijo este verso, en qué tiempo, a qué sociedad se le dijo, desde ahí debemos de partir. Y yo creo que si comenzamos a desenredar, entonces podemos desarrollar el tema en esta noche. Cuéntame, Aris, un poquito más sobre esto. Así es. Ahorita les mencionaba a Opsi. Este fue la primera persona que se dibujó retratos en su piel, y dijimos que fue alrededor de 3100 o 3200 antes de Cristo. Entonces, antes de pasar, como dice Franji, ya al tema en sí, es bueno explicarle estas partes, como ella dice, de por qué el Señor puso estas reglas tan drásticas, porque las podríamos llamar drásticas ya para nuestro tiempo. Como los tiempos han cambiado tanto, la gente las ve como arcaicas, ¿verdad? Era porque había un paganismo tan fuerte, había una situación de idolatría tan difícil en estos pueblos, y el pueblo de Israel había llegado a convivir con esa gente, que el Señor tuvo que marcar estas pautas para que se pudieran distinguir de estos pueblos. Entonces, esos pueblos, principalmente, que empezaron
con esto de los tatuajes están Egipto, Grecia, Roma. Y si usted lee la Biblia completa, se da cuenta que esas son las naciones más mencionadas en la mayoría de la historia de la Biblia. Entonces, por eso el Señor siempre presentaba reglas tan estrictas, porque son naciones que se daban a conocer por su religión, que era totalmente idólatra. Por ejemplo, si vamos a hablar de las características de la religión egipcia, podemos decir que era politeísta, que es una de las primeras cosas que el Señor aborrece de estas naciones que tienen varios dioses. Y el Señor siempre le decía a su pueblo que tenemos que adorar a un solo Dios, que se trata de Él. También hacía magia y rituales. Y el que practica magia es alguien que no cree en el poder divino de Dios, sino que está buscando resolver por su propia cuenta cosas que podrían solamente con una oración a Dios poderlas solucionar. Y rituales paganos, o sea, levantar altares, proclamar y hacer cosas y comportamientos acorde a dioses paganos que no eran el Dios que nosotros conocemos. Y justamente en ese contexto es que es dado este verso que tenemos como soporte, porque el pueblo pagano hacía rituales, como mencionas, y en estos mismos rituales era que ellos se marcaban. No necesariamente que se tatuaban, pero se marcaban. Por ejemplo, cuando tú te zanjas, te rajas, te queda cicatriz en el cuerpo. Entonces de ahí vienen las marcas. Ellos lo hacían, incluso algunos historiadores y en estudios profundos nos dicen de esta conocida historia bíblica de Elías, cuando él estaba clamando con los profetas de Baal. Dice que mientras ellos clamaban a Baal, ellos se marcaban y se zanjaban también. O sea, exactamente. Que en este verso, también ellos estaban haciendo esta actividad, y justamente era para un Dios muerto, tal y como dice el verso 28, no lo hagan para dioses muertos. O sea, justamente en este contexto es que nace este verso. Entonces, imagínense que en esa historia de cuando este profeta vino delante de estos magos, o como se les llamaba a ellos, también profetas de esos dioses, también empezar a zanjarse. Que Elías empezara a hacer lo mismo que ellos, no podía enseñarle al pueblo que se trataba de un Dios diferente. Entonces por eso el Señor actuó de manera distinta a como actúan los dioses. Y no solamente que el Señor actuó, porque el Señor tiene su manera de actuar diferente y no hay que enseñarle a actuar, ni Él tiene que vamos a decir imponerse, porque ya Él es todopoderoso. Pero sí nos llama a nosotros que seamos los que actuemos diferente en un mundo que está saturado de lo mismo, y que ahora mismo a lo bueno se le llama malo. Entonces, por lo menos yo digo, si podemos cuidarnos de hacer ciertas cosas que aparentemente podríamos decir que tal vez no son pecado, para poder atraer a otros hacia Dios y poder vivir una vida santa, hagámoslo, porque como alguien le decía a una periodista, le decía a un pastor, si nos morimos los dos, tú que no crees en Dios, cuando resulte que mueres y Dios sí existe, tú vas a perder más que yo, porque por lo menos estoy creyendo en algo y no pierdo nada con creer y con practicar mi creencia. Si al final de cuentas tal vez o gano algo o no gano nada, al final no perdí. Pero tú, si de verdad Dios existe, ¿qué va a pasar? Que vas a perderte de la salvación. Entonces hay cosas que a veces para encajar queremos estar haciéndolas, pero que no nos benefician en absoluto. Y si tampoco eso te impide ser feliz, ¿por qué hacerlo simplemente por encajar en la sociedad? Sí, Ari, otra cosa es que Dios tiene sus principios. Entonces, el pueblo de Dios no podía ser el pueblo del montón. Exactamente. El pueblo de Dios, para ellos era normal sajarse, y parece que pareciera como que no le doliera, pero era normal en ellos porque le hacían honor a su Dios. Pero Dios dijo que no, que su pueblo tenía que ser diferente, y le llama la atención precisamente por el contexto donde ellos vivían, que ellos no estaban lejos de eso, sino que ellos veían eso siempre, o sea, de rutina veían cómo la gente hacía sus ritos y a nombre de quién lo hacían, y todo el mundo sabía cuando veía a nombre, para quién era ese rito. Entonces el pueblo, Jehová le llama la atención a esa gente y le dice que a su pueblo, a esa gente no, a su pueblo, y le dice no, ustedes no pueden hacer eso, ustedes tienen que tener identidad, diría yo, sería la palabra,
tener identidad, ustedes son diferentes. La misma palabra dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así Entonces, hay cosas que muchos dicen, es que yo hacerme un tatuaje no le hace daño a nadie. Porque, es más, ni a mí me hace daño, dirían algunos, pero sí, tiene muchas secuelas que sí hacen daño. Y también para llegar a Cristo, a más personas, es una piedra de tropiezo. Porque por lo regular, quien se hace un tatuaje no se lo hace para tenerlo escondido. No. Se lo hace para que lo vean. Y a darle prioridad a eso. Exacto. Entonces, primero es su yo. Yo me lo hago porque me gusta. Dicen mucho, es que me gusta, me lo hago. Y segundo es para que otros lo vean, porque aunque usted lo tenga en partes que son privadas, en algún momento lo va a exhibir. Entonces, ahí es el momento donde gana la carne, gana el yo, no gana lo que, o sea, no gana lo que dice la Biblia, ni mucho menos lo que Dios piensa, ni honra a Dios. Entonces nosotros, como cristianos, no podemos pensar en algo parecido, porque nosotros estamos hablando en un contexto cristiano, pero estamos hablando en contexto cristiano, pero si una persona viene del mundo, como decimos, con tatuaje, ya ese es otro tema. Claro. Ese es otro tema. Porque ¿y qué hago entonces? No me convierto. No me arrepiento entonces, porque tengo tatuaje y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a pasar todo el día, la vida entera con camisa manga larga. Dirían los varones, entonces me genera una pequeña pregunta, porque si el pecado es pecado como sea, aunque te hayas convertido, entonces seguirías siendo pecador si estás tatuado. Entonces aquí es donde surge mi pregunta, que sería que entonces el hecho de el pecado no es tanto la actividad, no es la acción, es el origen. Exacto. Es que provoca que te tatúes. Y la actitud. ¿Qué hay detrás de tu querer tatuarte? O sea, ¿por qué lo haces? Porque como tú dices, a veces lo hacemos para que me vean. Pero es cierto, hay gente que se lo hace que no se ven, pero hay algo oculto. O sea, ¿qué quieres ocultar con ese tatuaje? ¿O qué quieres demostrar con ese tatuaje? Yo creo que lo que debemos debatir justamente aquí es, ¿por qué no me es lícito tatuarme? Lo dejamos hablar. Adelante, muchachos de luz. Es hora de que se desahoguen. ¿Están seguras ustedes? Hola, chicas. ¿Qué Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuestro político creyente Gerard. Diácono de la iglesia mejor. Nuestro Pero diácono, mejor. nuestro líder sí. juvenil. Ay, Dios Padre. Ustedes estaban diciendo de si es Si no es es lícito, porque esa es la palabra que vamos a utilizar Sí. aquí. Si mira, nos yo es tenía una lícito o pregunta no. para ustedes y va Tenías, en- gracias en- a Dios. Gracias a Dios que la tenía y que no ya la no tiene la va a todavía. Puedo hacer la pregunta y quizás usted me la pueda responder, pero también yo mismo la puedo responder porque lo que nos interesa es que todo lo que nos Edificar. ven entiendan, Sí. o sea, el peligro. Por ejemplo, ustedes dicen, yo le quería preguntar, o le voy a preguntar, es que si la voluntad que yo tengo de tatuarme viene de Dios. Exactamente. Entonces, Esa es una ¿qué pregunta pasa? clave. ¿Qué pasa? Ni la Biblia, ni Dios, ni nadie nos insta a nosotros a tatuarnos. Es una decisión personal que tomamos. Exacto. Ahora bien, ¿qué sí dice la Biblia? Que nosotros no debemos hacer cosas para que el otro hermano peque. Exactamente. Eso es Entonces, un cuando punto. usted decide tatuarse, usted no tiene que pensar solo en usted. Piense lo que va a pensar la otra persona de usted. O sea, usted tiene que manejarse Haciendo también en piedra el de entorno, tropiezo. dependiendo de la cultura que se maneje en su entorno. O las normas que hayan dentro de su congregación. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted viola una norma de su congregación, usted está pecando. Así es. O sea, Así es. usted tiene que pensar Porque bien está en desobedeciendo y la en su desobediencia es concilio, pecado. su congregación y el entorno donde usted se maneja. Gerald se me fue muy adelante sobre... Él algunos resumió puntos que- casi sí, el tema. Él hizo un resumen del tema total. Sí. Pero me llama la atención, me gusta tu pregunta. Si mi deseo de tatuarme viene de Dios. Ujú. El deseo viene de las emociones, nace aquí en Que mi vienen del corazón. alma. Entonces, ¿qué está produciendo ese deseo de tatuarme? ¿Qué te motiva? Hay algo ¿Qué te motiva? detrás que me está haciendo nacer ese deseo. Obviamente, no creo que es el Señor que haya dicho, wow, Gerald, te quedaría muy bien una estrellita. Porque el Señor, Una estrellita para el Señor eso no es a importante, media Él tiene más cosas que pantorrilla. hacer. Entonces, ¿qué deseo está alimentando esa intención en tu corazón?
O más bien, ¿qué está alimentando ese deseo en tu corazón? Hay algo que debemos de buscar. Hay algo más allá que debemos de buscar porque algo está alimentando. Entonces muchas veces hay gente que te sale con la expresión y dice, bueno, porque son mis sentimientos, yo soy que lo quiero, yo soy que lo siento así. Y yo escuchaba a un experto en la materia, bueno, se nos fue la psicóloga, que decía que yo no puedo analizar mis propios sentimientos. Mis sentimientos deben ser analizados por otros. Exacto. Porque todo el mundo se ve bien cuando se mira de frente, pero de allá para acá es diferente. Entonces, desde afuera. puede ser que tú sientas que tu deseo de tatuarte, que tu deseo de cortarte, que tu deseo de teñirte, que tu deseo de repente de dejar de ser hombre y ser mujer, lo veas como normal. Pero son deseos que hay que analizarlo, qué lo está alimentando. Entonces, casi siempre, y existen estadísticas que podemos buscar y encontrarlas, muy altas estadísticas de que quien se tatúa casi siempre está tratando de llenar Un o de vacío. saciar una necesidad, de cubrir una falta, ya sea emocional, ya sea física. Entonces, ¿qué está alimentando ese deseo? No, en respuesta a la pregunta de Gerald, no creo que sea Dios. Hay una necesidad ahí que está alimentando La ese misma deseo. palabra dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, que las cosas viejas pasaron, entonces todas deben ser hechas nuevas. O sea, que ya yo no me gobierno. sí. Entonces la recomendación más factible que nosotros tenemos es vamos a orar. Ponte A a orar. Exactamente. Busca en Dios saber si te quita ese deseo o te aclara tu mente. Porque nosotros bien sabemos que podemos comunicarnos con el Padre y el Padre Exacto. responde. Entonces, ¿qué es lo más favorable para el cristiano que tenga ese deseo? Ore antes de hacerse el tatuaje. Claro. Así es. Y ese A vacío ver si llega a hacerse el tatuaje. Se va a quedar Sí. esperando que el Señor le diga que sí. Bueno, yo le puedo decir de alguien que ella tiene un tatuaje y me dijo, bueno, yo para diciembre yo me voy a hacer, o sea, ella pensaba hacerse otro, porque esa es otra Eso cosa. da- sí. Cuando se hace Generan adicción. uno, entonces yo digo, no, pero en esta parte me quedaría otro mejor. Y entonces ahí uno comienza y ustedes ven que la persona se llena y uno dice, Dios mío. Entonces ella me dice, no, pero yo me siento tocada del Señor. Yo mejor, o sea, me quedo ya con el que tengo, pero no me voy a hacerlo porque yo siento como que me voy a convertir. Y ella después que pasó como unos meses, me dijo, qué bueno que no me lo hice, porque me convertí. Entonces, había un vacío ahí, que ese vacío lo llenó el Señor. Así es. Así Y entonces, no sé, ya el que tiene, pues ya, ¿qué vamos a hacer con ese? Pero no se hizo más. Entonces, esa parte donde ella quería llenar, ya esa parte lo llenó Cristo. Entonces, eso es muy importante. Y qué bueno que ella reconoció que no estaba bien, o sea, que recibió, o sea, que tenía la mente abierta en el sentido de que tal vez si no se hubiera convertido a Cristo, se hubiera convertido en una persona que iba a estar constantemente buscando dónde, en qué pedacito de la Satisfacer piel ese ponerse un deseo. tatuaje, porque tenía ese vacío en su corazón. También en otros lugares donde se hace, porque obviamente en todas partes del mundo se hacen tatuajes, pero vamos a hablar de el Oriente. Por ejemplo, el Oriente es la parte asiática, entonces en la actualidad los tatuajes están muy mal vistos en Japón, pues se relacionan con la yakuza, que esa es la mafia del país. No sé si ustedes han visto en películas, en series, que cada vez que se habla de una mafia o de personas o malhechores, vamos a decirlo así, siempre se menciona a los yakuza. Aquí está la 42. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que aún en nuestra cultura todavía es cuando uno ve a alguien con tatuaje, no se queda como pensando, es una persona de Como que bien uno o no lo no, o acepta. sea, como que todavía está complicado. O sea, hay personas que obviamente son personas de bien y se lo hacen, pero unos años atrás, todo el que tenía un tatuaje en nuestra cultura ya era considerado parte de alguien que practicaba la delincuencia, Delincuente. una persona que no hacía las cosas bien. Entonces, eso mismo pasa en Japón porque tienen una cultura muy fuerte, donde la moral es bien alimentada por costumbres y formas de vivir la vida para tener una convivencia más sana. Entonces, como
esto empezó por los yakuza, pues entonces la mayoría de la gente en la sociedad entiende que si se hace un tatuaje va a ser ligado a esa mafia, aún ellos no practiquen esto. Entonces, eso es una de las cosas que nos deja dicho a nosotros, lo que comentábamos anteriormente, que si tú te vas a hacer algo que tal vez haga pecar a alguien más o haga pensar a alguien más algo de ti que no tiene que ver nada con Dios, pues mejor no te lo hagas. Que sea piedra de tropiezo para otros. Exactamente. También se podría decir o podemos hablar de las maneras en que se hacían los tatuajes, y si uno se pone a ver estas maneras, nada más de pensar cómo lo hacían y cómo se hace ahora, el dolor que la persona tiene que soportar y estar a veces más de 2 horas en una cama tatuándose la piel. Yo diría que solamente por eso la gente debería pensarlo dos veces antes de hacerlo. Esa razón yo creo que tiene una respuesta o una contraparte bíblica, porque estamos hablando a la luz de la palabra, de por qué no hacerlo si es doloroso. Bueno, la Biblia me dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo debo de cuidarlo. Y eso es otro tema para otro podcast, porque incluso cuidar el cuerpo es bíblico. O sea, no debo de conversar, de ejercitarlo, todo eso. Sí. Ya tú sabes, eso es un tema. Hay como hay un podcast, el ejercicio. Hay un intruso en el programa. El cristiano fitness. Tenemos una pregunta. Hay un intruso, yo no sé si lo podemos dejar hablar. Pregunta de un intruso. Esto está peligroso. Bienvenido, Josué. Bienvenido, Josué. Eso. Llegándole al punto. A la luz de la palabra. No podía decir mi nombre porque puede ser que yo lo iba a atacar. Tiene miedo ahora. Nos quiere no, atacar a nosotras y él tiene miedo. Nunca miedo. Yo quería acotar algo que ustedes estaban hablando o agregarle muy bien lo que están desarrollando, porque yo crecí en el evangelio pero me descarrié. Entonces, ¿y te tatuaste? No, mucha gente me decía, porque yo usaba aretes, mucha gente decía, qué raro que tú no te tatuaste. Y como anduve mucho en el mundo de Punta Cana, que muchos extranjeros sí era normal, y yo siempre pensaba que un tatuaje es algo que es permanente. Yo decía, yo pude usar arete, pero el día que me lo quiera quitar, me quito la argolla y ya. Pero el tatuaje, aunque hoy en día se quitan con láser, es complicadísimo y carísimo. Y hasta se queda como una Sí, marca. Se queda como cauterizado, Ajá. como lo que le llaman queloide. Entonces yo por eso siempre analicé que es algo que me va a perdurar. Yo tengo mi propia opinión, pero hay algo que habla Romanos 14, habla de los débiles en la fe, y específicamente en el 15 habla de aquello que si tu comida va a ser de pecar a otro, al débil, pues no lo hagas. Exactamente. Yo creo que la Biblia no condena exactamente que el tatuaje sea un pecado. Lo que condenaba era el hecho que había el trasfondo de la idolatría, claro. Exacto. Pero eso es muy importante. Si va a ser de edificación a otro, pues hátelo. Pero si eso va a retener el mensaje de Cristo, que llegue a esa persona y ese débil de la fe caiga, pues hay problema ahí. Y si los tatuajes tienen más cosas negativas que positivas, ¿para qué inventar con eso? Escuchaba mientras indagaba y buscaba sobre este tema, escuchaba un expositor que decía, bueno, creo que lo dice también lo que nos compartiste, que todo lo que genere controversia, de si es bueno o malo, entonces ya simplemente vamos a condenarlo como mal, porque la palabra de Dios no genera controversia. O sea, lo que es bíblico no puede generar controversia. A la luz de la palabra no podemos generar división. Entonces nosotros, vuelvo y repito, lo que queremos es demostrar de manera bíblica por qué no es lícito hacerlo. Y ya ayer y Josué nos compartieron una de las razones de por qué no debemos hacerlo hoy nosotros como jóvenes y como sociedad actual, y es que debemos de pensar en mi prójimo. La palabra me dice que si mi ojo derecho va a hacer pecar, que me lo saque. Que me lo saque. Obviamente entonces, mejor no esperen llegar ahí. No hacer caer al hermano, al que te hace mal. Entonces yo tengo otra razón de por qué no deberíamos hacerlo. Y es, como ya dije también, somos templo del Espíritu Santo, debemos de cuidar el templo. Y otra razón muy importante es, porque le estamos hablando a un público joven, es si tu entorno lo aprueba sí o no. Por ejemplo, papá y mamá, yo vivo con mi papá y mi mamá, son los que me mantienen, los que me dan mi comida. Entonces, la Biblia me dice en Efesios 6,
1 y 2, que yo debo de honrar a mi padre y a mi madre y obedecerlos. Entonces, Exacto. puede ser que mi deseo de tatuarme sea muy grande, pero si mis padres no están a favor, bíblicamente, o sea, a la luz de la palabra, me dice que yo debo de obedecer y respetar la palabra y los deseos de ellos. Así es. Eso es. No sé si ustedes quieren seguir dando oportunidades, porque los invitados, ¿se han fijado? Ellos nos quieren Sí. quitar el puesto a nosotras. Dile a muchacha la última. Le damos un chance a Gerald. Dale, No, dale. ayer no. El diácono. No es pregunta. Sí, Es una claro, porque es que sugerencia. nosotros hemos respondido muy bien. Una Exacto. sugerencia, Lo porque estamos dejando sin como dudas. estamos hablando de tatuajes y Ajá. de hacerse tatuajes, queremos también destacar que nosotros no condenamos al que lo tiene. Exactamente, es Ya un usted se punto muy lo hizo, ya importante. usted vino a Cristo con su tatuaje. Nosotros lo queremos y lo amamos con su tatuaje. Claro. Que viene a Bien, Cristo. ahora bien, Que no ahora se, bien, que No se sea siga impedimento marcando. para no eso. se siga marcando y no abuse, porque ya es otra Exacto. cosa. Ese Pero si otro usted tiene su punto. tatuaje, no significa que usted va para el infierno porque se hizo un tatuaje. Porque Exactamente. usted tiene su tatuaje y vino con él. Nosotros lo vamos a querer como sin tatuaje. Respecto a eso, Gerald, que yo le comentaba a la muchacha ayer, es que si ya la persona tiene un tatuaje, se convirtió, ya Dios, ya Cristo lo regeneró, ya es un hombre nuevo. ¿Qué usted hace, hombre, con una franelita si usted tiene un tatuaje? Por ejemplo, o sea, ¿por qué? Porque entonces está haciendo pecar posiblemente A las alguien. siervas, a las siervitas. No, y no solamente a los de adentro, sino a los de afuera. Lo primero que dicen, oh, pero tú no te convertiste. Pero tú tienes un tatuaje, y no solo tú tienes un tatuaje, tú lo estás mostrando. Tal vez inconscientemente o como sea, pero lo estás mostrando. Entonces eso puede ser también piedra de tropiezo para que otros entren. Porque dicen, pero mira, él tiene un tatuaje y él lo luce. O sea, porque si ya lo tiene, claro que lo vamos a amar, lo vamos a aceptar. Pero que la persona tiene que ser discreta. Tiene que ser discreta. Si usted va a la playa y tiene un tatuaje, es verdad que en la playa usted no va a estar con camisa manga larga, ¿verdad que no? Ni con traje ni con falda. Pero si usted tiene un tatuaje donde usted sabe que va a ser provocativo, que va a llamar la atención, va a hacer pecar al hermano, al adolescente, a quien sea que lo vea, entonces mejor buscar la manera de ser discreto para no hacer pecar a otro. Y no que, o sea, no decir, no, porque como yo tengo un tatuaje, yo me quiero convertir, pero es que no puedo, porque entonces los cristianos no usan tatuajes, dicen mucho, pero es que ya lo tengo y me quiero convertir. Que eso no sea también un impedimento para llegar a Cristo. Venga así. Ahora, sépase manejar. Sí, porque las puertas de la iglesia siempre están abiertas. Exacto. Para todo el que quiera venir a Cristo. Y el tatuaje puede ser quizás algo visible, ¿verdad? Que alguien te pueda juzgar por ello, pero hay pecado, hay otros tipos de pecado que la gente comete que quizás no lo estamos viendo, y también igual eso puede llevar a esa persona a perder su salvación. O sea que tal vez tú que tienes un tatuaje te puedas salvar más pronto, o mejor dicho, te puedas salvar, y esa persona que cometió otro pecado que no fue a hacerse un tatuaje pueda que no se salve. Entonces no debe ser, como dice Clary, un impedimento para venir a Cristo. Sí. Entonces, volviendo a las maneras en que se hacían los tatuajes, yo digo, caramba, qué valientes eran. Se cosían con una aguja e hilo que había pasado por alguna sustancia colorante, y realizaban cortes en la piel. Esto era habitual en las prisiones. Tú sabes que la gente, yo diría, en la cárcel, que no encuentra nada que hacer, empezaron a inventar ahí. También se hacían cicatrices, inclusive quemaban la piel con hierro al rojo vivo. ¿Sabes lo que pasarte un hierro por tu piel sin anestesia? Porque, por ejemplo, ahora creo que lo hacen con anestesia, por lo menos, y quizás es menos doloroso, o tal vez el dolor después es más leve comparado con este tiempo. Se dice que el primer tatuador conocido en Occidente fue Martin Heidelbrand, que fue el tatuador oficial de los bandos de la Guerra Civil Americana. O sea que esos soldados también parece que en su hora de descanso nos cansamos ya de disparar, vamos a tatuar. Pero, o sea, si nos ponemos a ver todas las maneras en cómo surgió los tatuajes,
cómo se hacían, o sea, no eran nada bonito, o sea, no las formas, la historia, de dónde vienen, cómo es, no es algo de lo que podamos decir vamos a aplaudir o es algo que nos va a generar beneficio. Porque a los esclavos se le ponía para saber quién era el dueño. Entonces, también. Era como una estampa, vamos a decirlo así, como una estampa, pero era una marca que se sabía que esa persona pertenecía a ese amo. O sea que toda la parte que hemos visto, la mayoría de todo lo que hemos visto es negativo. Es negativo. Así es, ya hemos hablado de los aspectos bíblicos y de donde la Biblia menciona, que dijimos que era Levítico 19:28, pero no sé qué más, qué otro texto bíblico pudieran ustedes ilustrarnos en esta noche, en este día, para poder abundar más sobre lo que dice la Biblia acerca de los tatuajes. ¿Tú tienes algo, Clara? Aquí en Levítico 21:5 dice, no se harán tonsura en la cabeza, ni se rasurarán los bordes de la barba, ni se harán sajaduras en su carne. Entonces, hay varias, mayormente en el libro de Levítico hay varios versículos, aunque el que más asemeja fue el primero que leyó Franje, Levítico 19:28, que habla de eso, pero sí Levítico habla de todas las normas y las reglas que Jehová decía que no se podía hacer. ¿Una pregunta por aquí? Sí. Yo le voy a hacer una pregunta, pero antes de decirle al público que lo ve. Levítico, porque la persona cree que porque es un Dios que le priva de hacer ciertas cosas y que es un Dios autoritario, ¿no? Sí. Todo lo que Dios en Levítico le niega al pueblo es por su cuidado, bien, por su bien, beneficio. exacto. Entonces, él condenaba la comida de los camarones, pero era porque no había la manera correcta de cocinar los camarones y le podía enfermar. No de que porque un Dios autoritario que te dice, no haga No eso porque comas sí, eso. ya. Que mire Todo la es cámara. por una razón de ser. Ahora mi pregunta va picante, para que entra. Philip se hizo un tatuaje, el Philip. Tanto cristiano, siendo un exponente fuerte Qué del bacán. género. Cantante cristiano. Mira qué tema él viene a traer aquí. ¿Qué te opinas Este de eso? hermano. Y lo que decía, él se tatuó el león de la tribu Judá. Claro. Ahí. Que se trató el león de la tribu de Judá. ¿Y quién le dijo a él que ese era el Es león de la humano. tribu de Es Judá? humano. O sea, Bueno, una el Señor se lo representación. De que en honor al Puede león. ser que el Espíritu Santo le reveló, mate ese tatuaje ahí. Ve, ahí Dame está. dato de eso. Ahí está el Porque problema, decíamos ahorita. ahí está el problema, porque esa es una de las cosas que el Señor aborrece, que nosotros hagamos imágenes de Él cuando ni siquiera nadie le ha visto. Exacto. Entonces, ¿Qué si imágenes le vamos a decimos que el hacer? Señor es el león de la tribu de Judá y yo vengo y que me dibuje el león de la tribu de Judá, lo estoy ofendiendo porque Él no es Está así. haciendo pequeño. O sea, entonces son... Es un animal adicto. Y le está diciendo que aborrece al Philip. No, ¿Quién lo aborrece? por eso no lo aborrecemos, claro. A mí no me importa cantar sus canciones normalito. El Claro. tema es que Dios nos dio el libre albedrío, nos dio la oportunidad de decidir nosotros de manera individual cómo actuar, cómo llevar nuestra vida, pero al final le daremos cuenta a cada quien, Claro, que eso es lo y importante. quiero repetir, no quería ser yo la que lo diga, pero la luz de la palabra no dice que es pecado. Exacto. Lo único que estamos aquí resaltando los aspectos negativos que pueden hacer que nosotros podamos provocar que alguien más peque o también que nosotros nos volvamos adictos a ello y en vez de glorificar a Dios nos hagamos imágenes las cuales veneraremos o estaremos pendientes de mostrarlas a los demás en vez de mostrar a Cristo. Es lo que queremos resaltar. Y en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En la clase bíblica en la iglesia hablábamos de que le pertenecemos a Dios, que tenemos Así que es. recordar a quién le pertenecemos. Sí. Y si este cuerpo es prestado y si le pertenecemos a Dios, debemos evitar lo más que se pueda hacer cosas Que a que Dios no puedan agrade. desagradar a Dios y que puedan provocar que otros no se acerquen a Dios. Porque aunque la salvación es individual, debemos ser ejemplo de otros para que aquellos que no conocen a Dios puedan acercarse de una manera más fácil, facilitarle el camino a otros, porque no es que vamos a dejar sálvese quien pueda, sino que el Señor nos ha encomendado que procuremos
que los demás vengan a Él, que los ayudemos, que ayudemos a los débiles en la fe. Nosotros que ya estamos cimentados en la palabra y que aún nos falta camino por recorrer, que podamos también ayudar a otros. Entonces, vamos a recapitular sobre todo lo que hemos hablado en este día. Tenemos una pregunta por aquí. Tenemos que casi concluir. Este público está candente. El tema se va rapidito porque tiene mucho sobre qué abundar, pero vamos a recapitular que estamos hablando sobre una tradición que tiene años de generación en generación, que es algo que, como decía nuestro amigo ahorita, ha traspasado todas las culturas y que hoy en día es visto desde diferentes puntos de vista. Unos lo condenan, otros lo aprueban, pero estamos hablando a la luz de la palabra sobre si desde el origen, desde el nacimiento, esto es visto como pecado, sí o no. De ser visto como pecado, no hacerlo, de no ser visto como pecado, pero ¿por qué no me es lícito? ¿Por qué no hacerlo? Estamos debatiendo eso. Tenemos una pregunta por aquí, tenemos a nuestra productora del programa, Madeline de la Rosa. Dale. Gracias. No es una pregunta en sí, sino es otro tema de por qué. De por qué no debemos tatuarnos, y es el tema de la salud. Sí. Así es. Que uno de ellos es que da reacciones alérgicas, o sea, tú tatuarte te puede dar alergia, o sea, hincharte la parte donde tú te haces el tatuaje, también te da infecciones en la piel. Sí. Producto de la tinta que te insertan en el tatuaje en la piel. También dice que te da queloides, o sea que se puede, donde te hicieron el tatuaje se puede poner. Imagínese usted, ay Dios mío. Imagínense a mí. Una marca, no, sería como una cicatriz. Una cicatriz, sí. Entonces se va a ver manchado porque sí. Ay. Y otra de ellas son las enfermedades de transmisión por la sangre, porque si no limpias correctamente la aguja o la máquina que van a usar y queda sangre y esa persona tiene una enfermedad. Hepatitis, SIDA, hepatitis B. Sí. Y también hay gente que le ha provocado cáncer, o sea, no a todo el mundo le pasa este tipo de cosas, porque vemos gente que tiene tatuajes también de salud, pero son cosas que te pueden pasar. Son riesgos. Y que no estamos exentos de ello. Entonces, respondiendo a tu pregunta de por qué no deberíamos, es porque en el Antiguo Testamento vemos que Dios lo prohíbe, porque Dios espera que tengamos un estilo de vida diferente al mundo, porque los tatuajes pueden llegar a ser una piedra de tropiezo para otros creyentes y también para algunos no creyentes. Existe una tendencia que quienes se tatúan no tienen respeto hacia Dios, y no quiere decir que esto aplique para todo el que se hace un tatuaje, pero es un denominador común. Sí. A través de los tatuajes se introducen al cuerpo, como decía Madeline, sustancias nocivas para la salud. Esto tal vez algunas personas lo contradigan, pero de todos modos nos estamos colocando algo en la piel que es permanente y que no es natural a nuestro cuerpo. El cuerpo lo puede rechazar y por eso vienen estas reacciones. Entonces nosotros hemos venido en este momento, hemos sacado este tiempo para hablarte como muchachos de luz, como jóvenes cristianos, como una generación diferente, de que no necesariamente porque la Biblia no te diga o no te lo niegue tajantemente debemos de hacer las cosas. Vamos a repetir un verso que dijimos que es bíblico, obviamente, que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por eso debemos de cuidarlo. Creo que podemos cerrar, podemos concluir con este lema, o sea, todo me es lícito, todo no me conviene y debo de cuidar mi cuerpo porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como decía Gerald hace un momento, probablemente vayan a nacer deseos en nosotros de hacerlo, probablemente tengamos interrogantes, cuestionantes. La respuesta siempre va a ser orar para que Dios nos diga qué hacer. Sí. A la luz de la palabra, siempre lo que Dios va a querer es alejarnos de la idolatría y de todo aquello que nos haga daño, separe de Él. Un último comentario y con esto nosotros nos vamos a despedir. No, y que todo eso analice porque ahí está lo que es su salvación. Así es. Eso perjudica
o me beneficia mi salvación? Es una pregunta importante que debemos hacer. Así es. Entonces, señores, esto ha sido todo por hoy, nuestro primer programa, Así nuestro es. podcast A la Luz de la Palabra, dirigido por el hermoso equipo de jóvenes de Muchachos de Luz.